comenzar con este acto de presentación del libro Bala de Juego. Estamos esperando que venga el doctor Juan Torres, pues, le ha pillado el tema de la vuelta y está un poco atrapado por ahí por la muestra, y cuando venga pues le incorporamos a la mesa. Nos acompaña Borja Camaño, que es el editor del libro, Mercedes Oliver y Antonio Hernández. Entonces, en principio vamos a dar la palabra a Borja y, perdón, sigo un poco con la voz un poco tomada. ¿De quién son? Que será que yo justo. Explícanos un poco cómo ha sido la creación del libro y tu editorial y todo eso, ¿vale? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los asistentes por venir esta mañana de sábado a escuchar a Félix y a Juan cuando llegue, bueno, y a los ponentes. Y sobre todo porque ahora ya es un rara avis, ¿no? Parece que el tema de las presentaciones cada vez se deja más de lado. Yo creo que es súper interesante, sobre todo si conocemos al autor, como imagino que es el caso de muchos. Y nada, yo voy a hablar poco. Considero que en estos actos, es una frase que siempre digo, la vedette son los autores, no debemos ser los editores. Pero bueno, hablando del libro, en un primer momento Juan Torres, que es el que anda perdido debido a la multa ciclista de Gran Breve, fue quien me presentó el libro. Y la verdad que nos pareció muy interesante el tema de trabajar las memorias, en este caso de Félix, no autoficción, sino memorias, porque ahora se estila mucho el tema del caso, que me acaban de presentar, y que la autoficción es algo muy común ahora, pero las memorias es bastante más complicado, ¿no? En una autoficción tú puedes inventarte episodios para hacerlo más interesante, pero algunas memorias que tratas de ser fiel a la vida de una persona, debes ser capaz de hacer una criba, ¿no? De qué es importante, pero qué es interesante también, porque muchas veces todo es importante, pero no ser capaz de hacer esa criba nos puede llevar a que el libro sea tedioso. En este caso el libro no es tedioso. Quiero decir que Juan en ese aspecto ha sabido escuchar, evidentemente, es lo primero, escuchar a Félix todo lo que le haya tenido que contar. No sé cuántas reuniones habréis tenido, no me imagino que muchísimas. Hacer esa criba y algo que me comentaba Alfonso también, que para vosotros sí será a lo mejor algo que tenéis en cuenta. Yo no lo sabía porque yo realmente a Félix lo he conocido, hoy es la segunda vez que quedamos en persona. Y claro, yo no conozco su voz, yo no conozco su personalidad. Me comentaba Alfonso que Juan lo que ha conseguido es, aparte, mantener la voz de Félix en el libro, lo cual es aún más complicado, ¿no? Porque lo que ha conseguido Juan, me duele que no esté aquí para escuchar esto que estoy comentando de su trabajo, pero ha conseguido algo muy importante en ese aspecto. Entonces, al respecto de la trama, digamos, los temas que aborda el libro es muy interesante, sobre todo abordando o profundizando en un mundo tan opaco, ¿no? Como es el de las fuerzas de seguridad y mencionando momentos históricos que algunos de refilón hemos escuchado o hemos leído sobre ellos y dándonos a lo mejor otra perspectiva, ¿no? de esos momentos. Pero creo que de eso ya deberá hablar él, porque es quien más podrá desgranarlo, y lo que sí diré que cuanto a lo que es la forma del libro, al aspecto formal, la estructura fluye, incita a seguir leyendo, los giros argumentales están donde deben, esto ya es la maestría, ¿no? El buen hacer de Juan. Y luego, pues eso, en cuanto a estilo, yo percibía una voz que entendía que era la de Juan, y hoy me he enterado que realmente la voz es la de Félix, lo cual es maravilloso. Y luego, en cuanto a forma, el libro tiene mucha variedad en las frases, lo cual da frescura, el vocabulario escogido es acertado. Entonces, bueno, todos son halagos hacia ello, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Que al final, de alguna manera, también los libros que publicamos como editores también son nuestros hijos, ¿no? Entonces, si un escritor nunca va a hablar mal de su libro, o al menos al inicio, igual a cabo de unos años, eso es un librito, ya lo quiero olvidar, pero al menos al inicio siempre van a ser halagos hacia el libro, ¿no? Pues yo es lo más que puedo comentar ahora, y lo decía que no me quería extender y ya me estoy extendiendo demasiado, con lo cual pues no sé a quién pasarle la voz ahora. Bueno, pues voy a dar la palabra a Mercedes Oliver, que es amiga, y en cuanto le ofrecí la posibilidad de presentar el libro, pues no tuvo ningún problema en decirme que sí. Entonces, yo creo que, bueno, nada, que te da la palabra, que estoy un poco... Bueno.
Buenos días a todos. Veo que estamos prácticamente entre amigos, lo cual siempre es muy agradable. Félix me encargó la presentación de este libro, creo que por una cuestión de cuota, para que cada vez estemos en la mesa más mujeres, y espero que así siga. Pero creo que también me lo encargó porque sabe que siempre soy muy complaciente con sus propuestas, que suelen ser entretenidas, lúdicas, nos ha propuesto viajes, teatro en polaco sin subtítulos, presentación de libros, etcétera, etcétera. Y sabe que siempre me apunto, generalmente, y con ganas. En primer lugar, quiero destacar la labor de Juan Torres. Sé que lo que haya escrito Chávez Nogales con Belmonte seguro que es excelente, pero lo que ha hecho él con el relato de Félix me parece genial. Mientras lo leía, escuchaba la voz de Félix, veía sus gestos e incluso oía su risa, esa que conocemos todos, con la que muchas veces termina cuando te cuenta algo. Lo cual me parece que es una distancia a través del humor que es muy saludable. Conozco a Félix y también a Conchi desde hace más de 40 años. Los conocimos a través de Eugenia y Carmina, que están aquí. Me sorprendió muchísimo que fuera policía cuando le conocí. No le pegaba de nada. Yo en aquellos tiempos acababa de salir, como quien dice, de la facultad y para mí la policía eran los grises, los de la gorra, los que nos corrían y pegaban en los años de facultad antes de la muerte del dictador. Tampoco, ahí estaban los sociales, lo llamábamos los sociales. Nunca acabábamos de saber a ciencia cierta quién lo era o quién no, pero cuando en clase aparecía alguien un poco más mayor, vestido de una forma pues, más clásica, en aquella época todos llevábamos el uniforme de hippie, decíamos, este tío es social, cuidado que es social, cuidado que es social. Igual no lo era, pero bueno, nosotros por si acaso. Nunca venían a las asambleas de facultad y entonces suponíamos, ¿Perdón? Ay, me ha parecido que había oído algo, perdona. Nunca venían a las asambleas y suponíamos que se enteraban, pero que mandaban a un barbudo con trenca y así no nos enterábamos. Bueno, al conocernos, tanto a Félix como a Conchi, nos acercó mucho el hecho de que yo soy catalana, que llevaba poco tiempo en Madrid, había estudiado en la Universidad Central, en el Hospital Clínico de Barcelona, en pleno ensanche, en la calle Casanova. Y sin saberlo habíamos coincidido en el tiempo compartiendo pues, memoria de películas, de cine, el Teatro Capsa, que recuerdo que estrenó una obra de la Cuadra de Sevilla de Quejío, Salvador Tábora. Ese teatro ya no existe y la Vía Layetana ya no se llama Vía Layetana, se llama Pau Clarís. Bueno, sigo en la línea. Félix no me encajaba en una institución tan jerarquizada. A mí me parece que Félix, y quizá por eso le gusta tanto el cine, tiene un punto épico de héroe romántico, de película de John Ford, yo que sé, La leyenda del indomable, de Stuart Rosenberg, bueno, personajes así, épicos y románticos. Y aunque él nunca nos deja ver películas en el colectivo ruso, casi nunca nos pone películas americanas. De las películas americanas se encarga Alfonso Peláez. Y bueno, de vez en cuando no estaría mal. Hay muy buen cine americano. Y puesto que soy psiquiatra y psicoanalista, voy a terminar haciendo una interpretación psicodinámica, algo que no debemos hacer jamás con los amigos, pero que me voy a tomar la licencia de relacionar
Sobre todo el poema con el que Félix empieza el libro y la parte con la que la empieza, porque el poema tiene dos partes y él ha elegido una. Mientras yo leía el libro, muchas veces sentía y pensaba, ¿por qué no se fue? ¿Cómo seguía en ese lugar? Y leyéndolo, me vino a la memoria un psicoanalista alemán, de la Asociación Psicoanalítica de París, aunque su apellido es judío, Benno Rosenberg. Este hombre escribió un libro sobre el masoquismo mortífero y el masoquismo guardián de la vida. Viene a decir, sintetizando muchísimo, que el masoquismo guardián de la vida es necesario. Sin él no podríamos resistir los golpes y avatares desagradables de la vida, salir de la agresividad e impotencia que nos produce la injusticia, la muerte de nuestros seres queridos e incluso nuestra propia enfermedad y muerte. El masoquismo guardián de la vida nos permite no sucumbir. Y Félix no sucumbió. Llegó a fundador de la Unión Sindical de Policía y se jubiló con el rango de comisario. El comisario principal, no le dieron todos los honores, algunos incluso siendo gratis, como nos cuenta él en su libro, pero bueno, sobrevivió y no sucumbió. También destacar que en sus memorias de un policía con memoria, nos cuenta cómo se enfrentó o intentó cambiar a gente que no usaba balas de fogueo, usaba balas de verdad. Y ahí entiendo de nuevo los silencios de Conchi de los que nos habla Félix. Bueno, en relación a lo que os decía del poema de Joan Vinyoli, os voy a leer, y en honor a Félix lo voy a leer en catalán, es muy cortito, la primera parte del poema. M'he tornat una bola de billar, de borí, que rodola empesa sempre pel tac sinistre i dolorosament. Topant contra les bandes del rectangle, és repel·lida amb seca violència sense parar. Traduzco. Me he vuelto una bala de billar de marfil que rueda empujada siempre por el taco siniestro y dolorosamente, topando contra las bandas del rectángulo, es repelida con seca violencia sin parar. Yo creo que el taco que le empujaba siniestro y dolorosamente era tanto su afán de cambiar y su rebeldía, y el rectángulo era las autoridades y las jerarquías que le devolvían al centro, ¿no? Entonces creo que eso refleja esa resistencia y también esa valentía. Pero curiosamente, la segunda parte del poema vendría a ser, o sea, él ha elegido el masoquismo guardián de la vida. La segunda parte sería el masoquismo mortífero. Eso no lo voy a leer en catalán, lo voy a traducir y diría: no puedo jugar más, retírame del fieltro verde, jugador empedernido, déjame salir como van cayendo las horas, déjame sentir como van cayendo las horas, como cesan el ruido y el movimiento, cómo inactivo el marfil se hace cera, que fundirá finalmente la mano del fuego. Ahí se muere el marfil. Ahí no hay guardián de la vida. Ese es el masoquismo mortífero. En esta parte sí sucumbe, y deciros que eso es todo, que gracias por vuestra escucha
que comprad el libro y leedlo. Es un libro muy interesante que se lee con mucha facilidad, que tiene Félix, narrado por Joan Torra, pero tiene Félix un humor que le permite poner distancia de momentos realmente muy duros. Bueno, pues nada, que lo leáis y espero que os guste. Y muchas gracias por vuestra escucha. Por haberme leído el poema en catalán, que sabes que me agrada mucho. Y voy a dar la palabra a Antonio Herranz, con el que comparto café muchas mañanas, poeta local. Y bueno, dentro del libro pues él me comentó la posibilidad de desentrañar un poco algunos poemas que yo introducida a lo largo del mismo en algunas coyunturas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues Antonio, yo creo que va a dar mucho juego tu intervención. Bueno, es más bien breve. Pero bueno, ante todo, gracias por invitarme, por hacerme partícipe de este libro tan interesante, en el que estoy de acuerdo tanto con el editor como con Mercedes, de que tiene un nivel francamente elevado, ¿no? Sobre todo porque algo tan difícil como es a través de persona interpuesta mantener la voz de la persona que hace sus memorias, me parece un logro y sinceramente lo recomiendo. Bueno, gracias a todos y a todas por venir, y yo me voy a centrar, como no podía ser de otra forma, en el tema de la poesía. Y bueno, tengo aquí escrito una cosa que voy a leer. Quiero hablar de algo que se podría considerar como colateral en este libro de memorias, pero que de no haber existido, todo podría haber sido distinto. Me refiero al lugar que ocupa la poesía en el recorrido vital de Balas de fogueo. Cuando en alguna ocasión nos preguntamos para qué sirve la poesía, siempre vamos a encontrar motivos que la justifiquen. Pero ahora y aquí, después de haber leído este libro, por lo menos desde mi punto de vista, se hace evidente. Por un lado está la necesidad que siente todo lector habitual de poesía de encontrar en ella aquello con lo que se identifica, y así cobra sentido el citar poemas que de alguna manera, o mejor dicho, de una manera casi definitiva, anticipan el contenido emocional de lo que vendrá después. En este caso, Félix ha elegido dos poetas. Uno ya ha hecho referencia a Mercedes, que es Joan Vinjoli, y otro se llama Javier Salvado. No hay nada casual en la elección. Son dos poetas admirados y bien leídos por él, catalán y sevillano respectivamente, con una obra poética amplia y reconocida. Aquí tenía anotado leer las citas. Una la he leído ya, es la de Joan Vinjoli, y la otra es de Javier Salvado, que dice: soñar es gratis, dicen. Sin embargo, quien ha soñado sabe que los sueños se suelen pagar caros. La sensación que tuve al terminar el libro de memorias de Félix estaba impregnada de una cierta melancolía, la cual ratificaba en las citas que encabezan el libro, se ratificaba. Había una mezcla entre, por una parte, la tentación del fracaso, que es el título de un libro de Julio Ramón Ribeiro, es un libro de diarios, como lugar que acaba convirtiéndose en refugio, es decir, esa tentación que uno tiene a veces a buscar el fracaso. Y por otra, el conocido mito de Sísifo. La unión de un concepto y un mito legendario reflejan una experiencia personal, en este caso de Félix. Por otro, la utilidad que tiene la poesía. La utilidad que ahora está, bueno, es un dicho que ahora se ha puesto otra vez
de moda la utilidad de lo inútil, que, como digo, se ha puesto de manifiesto a través del manifiesto del pensador italiano Lucio Ordini, pero que ya Cernuda, de alguna manera, lo utilizaba en su poesía, en su poética, mejor dicho. Y aquí me refiero a la oportunidad con la que se han incluido poemas, pensamientos, teatros, etc., de autores como Andrés Fernández de Andrada, que escribió la Epístola Moral a Fabio, Peter Weiss, de nuevo Javier Salvado, Miguel de Maraña, al que hace referencia Antonio Machado en uno de sus poemas, Alberto de Escorial, que es Alberto Martín, que es un poeta que vivió aquí y que fue amigo personal de Félix y también persona implicada en la política, y luego José Ángel Valente. Con estas referencias, el libro de Félix quiere poner de manifiesto un comportamiento crítico e irónico, un deseo de enfrentarse a la sordidez con una actitud inteligente, aferrada a un conocimiento cultural, y así, de esta forma, ofrecer cierto prestigio a una institución demasiado aferrada a lo jerárquico y a lo inamovible, incluso cuando se vislumbraban posibilidades de cambio, en las que parece haberse sentido atrapado muchas veces el autor de estas memorias. Y bueno, esta es mi manera de ver la influencia de la poesía en el libro. Como digo, es algo colateral, pero que me parece importante porque la poesía siempre es importante y siempre nos da recursos para seguir adelante. Como algo, digamos, novedoso que ni el propio Félix sabía, yo hace tiempo que hablé con él de una novela de Ixahar Montero que se llama Pájaro en una tormenta, que él se sentía identificado. Yo, bueno, hice un ejercicio aquí me lancé al ruedo y hice un poema al respecto, el cual le dedico a Félix. Se titula Como pájaro en la tormenta. Quizá cuando arrecia la tormenta, lo mejor es sentirse acompañado. Pero hay una soledad buscada donde queremos encontrarnos a nosotros mismos, desesperadamente. Una soledad para soñar aquello que quizá no podamos realizar. Fuera, la vida continúa y la sensación persiste. Pájaro solitario fortalecido cuando el cielo se vuelve oscuro, cuando el viento negro de la adversidad se desvanece y las alas del empeño se hacen grandes, cuando la luz se filtra entre las nubes y el horizonte se acerca y te responde. Pues nada, Félix. Esto es todo. Bueno, ahora le tocaría el turno a Juan. Estamos esperando a ver si viene. El libro surgió como consecuencia de la presentación de una novela suya que se titula Todo en orden y que la presentamos justamente aquí en este salón. Y al terminar la novela y tal, me reconocía, lo conocemos hace mucho tiempo, hace más de 40 años, y me dijo, joder, Félix, macho, había que hacer algo con tu historia, porque tú no sé qué, para ti, para adelante. Total, a los 3 o 4 días me mandó un pequeño esbozo con las 10 balas, muy todavía muy por hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, comenzamos un plan de trabajo. Él vive en Colmenar, yo vivo aquí, entonces quedábamos en Colmenar, aquí y tal y cual. Estuvimos unos 4 meses pues contando un poco cosas que a mí me habían pasado y tal. La elaboración era hacerlo así, luego él lo pasaba, digamos, de esa forma que tenía de trabajar. No quería nunca pasar de las balas que tuvieran más de 10 páginas, porque él considera que la literatura así, de muchas
páginas y muchos... No entra pasa como con las películas, ¿no? Y bueno, pues entonces poco a poco pues, fuimos generando, tal. Una vez que ya tuvimos una primera versión, la primera versión la hice un poco recorrer entre algunos amigos para que me dieran un poco su opinión, a ver si habíamos metido la pata en alguna, la pata en algunos nombres o alguna cosa y tal y cual. Y bueno, pues a partir de la primera versión, sigo la segunda, la tercera, la cuarta, tal, porque Juan no es de los que hace la versión y ya, ¿sabes? Necesita mucho tiempo, necesita mucho reflexión y bueno, hasta que llegamos a la versión ya 17, muchas correcciones con el editor, y ahí surgió ya un poco el libro, ¿no? En realidad no es una biografía, en el sentido de contar mi vida, porque no se trata de eso. Es una biografía que, digamos, que se mezcla con las cosas que estaban pasando en aquellos momentos y cosas que a mí me han pasado, ¿no? Con lo cual, pues se cuentan, digamos, un poco la historia, la infrahistoria, ¿no? Como decir alguno, la pequeña historia de España, ¿no? No sé, cosas que son, por ejemplo, para que hagáis una idea de cosas que ahora pueden parecer fáciles. Pongo una anécdota, por ejemplo, cuando yo estaba en el comisario Pozuelo, pues se produjo, digamos, lo típico del Día de la Policía, que se celebra con una misa, ¿vale? Era tradicional hacer una misa del patrón. Misa en Pozuelo, la cual estaba presidida por el alcalde, por el teniente general de no sé qué, por la Fuerza Armada de no sé dónde, con la banda de música cantando el himno nacional antes, después y a mediodía. Y entonces, bueno, pues yo, debido al cumplimiento estricto de la Constitución, pues dije que no cabía celebrar el día de la institución como la policía, celebrándolo con una misa. Entonces, bueno, pues suprimí la misa. Entonces, esta supresión de la misa, pues bueno, en aquel momento tuvo su coste, porque, joder, la misa, no sé qué, tal, el jefe superior, el otro, todo el mundo llamándome, que no podía hacer eso. Y yo, no, eso, y vamos a celebrar el Día de la Policía celebrando con una misa, ¿no? Bueno, si realmente todos los comisarios o toda la gente que tenía responsabilidades pues hubiera celebrado las cosas estas de nomástica de la policía de una forma civil y como corresponde con una sociedad más avanzada, pues seguramente las cosas hubieran ido de otra forma, ¿no? Pero lo cierto es que me encontré con que la supresión de la misa pues fui el único que lo hizo y bueno, ahora lo pienso y bueno, joder, me metí ahí en este lío, llamadas para arriba, llamadas para abajo, pero ¿cómo se te ocurre? No sé qué tal, bueno. Pongo este ejemplo un poco para que veáis que cosas que ahora hoy día a lo mejor podían parecer absurdas, no sé si ahora se celebra, pero bueno, eran unas situaciones en las que se podría decir que el coste era necesario, porque no solamente era el que yo hubiera suprimido la misa, sino el que se comentó por todos los sitios que Félix se había suprimido la misa, con lo cual eso crea una especie como de contagio, que a lo mejor el siguiente año hay otro que se atreve y tal igual, bueno, entonces un paso poco a poco que se va dando y se van consiguiendo cosas, ¿no? Del libro, bueno, pues lo que más yo reflejo mucho también la vida que viví en Barcelona y una de las cosas que me pasaron y que realmente sí que me produce, pues fue, digamos, la muerte de un compañero que le gustaba el cine como a mí, que era más o menos, bueno, no que decía como yo, pero bueno, este tipo de gente así un poco rara, y fue víctima de un asunto, bueno, que murió por la detención Puigdentí. Bueno, aquello de que hablé con un compañero 5 minutos antes de que le maten,
pues siempre te queda un poco, y si encima luego era un aficionado a Godard, pues te sienta más. Entonces la pregunta que en aquellos momentos, claro, nos hacíamos, yo me hice, claro, era, digo, joder, ¿cómo puede ser esto, no? Que por parte de gran parte de la sociedad, de la izquierda y todo eso, pues el Ambas, que se llamaba Ambas Barragán, pues fue un policía que bueno, ha pasado prácticamente desapercibido. Sin embargo, pues Puigdemont pues, ha tenido los honores correspondientes con cine y todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones que vienen en el libro, pero vienen un poco, pues, como queriendo un poco decir, joder, si es que yo no me sentía, digamos, franquista en el sentido, y tampoco él, y sin embargo, pues la historia, pues murió un policía que calificado de franquista y el otro, bueno, este tipo de reflexiones, tal, no sé qué, lo que iba a dar, mis contactos con Roger Colorado también muy interesantes porque fue el director de la policía. Bueno, y luego salen en el libro, hay un QR que se puede visitar y que tiene unos 300 personajes. Y yo digo, joder, ¿cómo he podido conocer yo a tanta gente a lo largo de... Bueno, y sí que es cierto que bueno, pues, pasan cosas, ¿no? O sea, estuve cerca de, por ejemplo, del Tamayazo. Pues yo conocía perfectamente a María Teresa Sáez, que estaba allí en Villaverde, y conocía cómo funcionaba. Y yo, pues, con la lealtad que me caracteriza, pues fui a ver a Paco Cabaco, que en aquella época era secretario de organización de PSOE, y dijo, bueno, Paco, esta mujer no la podéis poner de candidata de nada. Es una cosa de las cuotas, de no sé, bueno, total, que se puso y se iba. Pero claro, el hecho de estar allí y haberlo divertido, pues me da un poco pie también para poderlo contar, ¿no? Y luego encima el otro que estaba, que era María Teresa y, no me acuerdo, el otro que hizo el Tamayazo, pues Tamayo, yo hice una reclamación, una denuncia de unos pisos que estaban haciendo aquí en San Lorenzo, que yo veía sin ser arquitecto y sin tener ni idea de que estaban haciendo, digamos, una infracción urbanística de primera categoría. Y entonces, como Tamayo era el secretario de Medio Ambiente y de Urbanismo y tal y cual, pues le llamé, vino tomado conmigo, le estuve explicando todo el procedimiento y tal y cual. Y claro, la sorpresa fue que realmente no es que a mí me fuera a hacer ningún favor ni nada, ¿no? Sino que estaba trabajando justamente para que se levantaran más pisos. Entonces, claro, pues, esas cosas al final, pues dice, joder. Y no es que sean, o sea, son anécdotas que pasaban en aquella época y todo eso. Y a ver, estoy haciendo para visionar Juan. Una duda, si tú en algún momento te has sentido amenazado o has sentido en ese contexto tan reaccionario, ¿no? de ese momento de esa institución que heredera del franquismo, si tú con tu actitud siempre un poco a la contra te has sentido, no sé, amenazado de alguna manera, o cómo resolvías ese conflicto, porque hay un conflicto permanente, porque eso es lo que encuentras en el libro. Realmente una de las formas de evadirme justamente de esa losa, pues era como el tránsito de la poesía. Claro, sí. Un momento, Bien, ¿no? sí. Otra podía ser a través del cine. Y bueno, sí, o sea, realmente yo a veces he pensado guardar el rencor a alguna gente de aquella y tal y cual. Y realmente, pues, no, pues así, eso es rencor y tal, ¿no? Uno que viene de la teoría esta de paz, piedad y perdón, pues realmente el rencor no lo tiene asumido, ¿no? Sin embargo, sí que puede tener un cierto rencor, ¿no? En lo que era esa losa que estaba ahí, muchas veces
eso es no tener a lo mejor una estructura, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez que hice una entrevista en El País sobre la comisaría y tal y cual, y aparecía la foto del periódico, aparecía con un abrigo echado por encima de los hombros, ¿no? Y un asentado en la plaza de Lavapiés. Y entonces al lado de mí pues había no me acuerdo, un angelín, una capilla, en fin. Y la foto esta se hizo viral, como se dice ahora, y el abrigo se transformó en capa y el marroquí, el inmigrante tal cual, se convirtió en guiado y tal. Y esa fotografía apareció por todas las comisarías puestas en el talón de anuncios y esto, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso es un poco a mí lo que me ha parecido, dijo, ¿cómo es posible que gente aparentemente que puede tener una trayectoria tal, se deje llevar por esa osa de decir, bueno, pues esto, o sea, es curioso, ¿no? O sea, que ya no es las personas, ¿no? Sino bueno, esa estructura, ¿no? Que digo, oye, si yo realmente no he hecho nada, tampoco realmente no he tirado ninguna bomba ni he hecho ninguna cosa, ¿no? Simplemente pues me dedicaba un poco a crear un sindicato para transformar un poco las estructuras policíacas y esa era la historia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos mucho interés en crear en la policía lo que era la policía científica y ahí echamos mucho empeño, hicimos una película, hicimos un congreso, hicimos muchas cosas y tal igual. Y bueno, y ahora incluso curiosamente que eso fue un hecho significativo porque se pasó de no tener policía científica por aquellos congresos, ya se tiene una comisaría general. Pues recientemente, o hace poco tiempo, vi pues, que un librito prologado por Rubalcaba, pues es aquel hecho de haber luchado, no aparecía en por qué surgió la policía científica, ¿no? Ese tipo de cosas, es verdad, será bueno para todos, ¿no? Sin embargo, hay como una especie como de decir, bueno, pues estos, el sindicato de aquella época tenía mucha carga política, ¿no? Porque nosotros en realidad el sindicalismo nos importaba un pito, ¿no? Teníamos estos los derechos trabajadores, sí, pero era un poco una tapadera. En realidad nosotros lo que teníamos era una organización sindical que en el fondo era una organización de la mano del PSOE para, un poco, en lugar de llamarse Policía del PSOE, pues le llamamos Unión Sindical de Policías. Y claro, ¿qué pasa? Pues que realmente la Unión Sindical de Policías, cuando salía una noticia en el periódico, pues daba mucha resonancia, ¿no? Porque además en aquella época la prensa, sobre todo el país, pues nos ponía páginas enteras de la Unión Sindical de Policías en contra de no sé qué, realmente éramos 4, ya lo expliqué el otro día, cuando decíamos a lo mejor una tribuna o escribíamos algún artículo, o poníamos Modesto García, tal, y 20 más. Entonces, para darle esa chama que éramos muchos, siempre en su artículo poníamos 20 más. Entonces, dímelo. Sí, que leyendo el libro, porque claro, yo el conocerte a ti pues ha sido casi pues hace poco tiempo, ¿no? En realidad, muy poquitos años, así de tener un contacto más personal. Entonces, claro, a lo que ha aludido Mercedes es a que en nuestros años de estudiantes, que nosotros nos íbamos a Madrid en autostop porque no teníamos nada para bajar en bus ni nada de nada, que éramos ahí como pues bueno, estudiantes, sí, pues eso, ahí la indigencia más absoluta, ¿no? Entonces teníamos muchísimo miedo a la DGS, a que la gente tuviera que ir a la Puerta del Sol como compañeros y gente amiga nuestra, sobre todo a Antonio, que vivía en Madrid en piso de estudiantes, tal, o sea, estábamos metidos en todo el fregaba y progre del momento y no sé qué. Y entonces, claro, la policía para nosotros, lo que dice Mercedes, es que era un susto tremendo, ¿no? Y entonces al leer el libro, pues me he encontrado, y esto me ha sorprendido muy gratamente, porque claro, desde el primer momento en que tú, en el año 70, empiezas a trabajar, a probar la oposición, empiezas a trabajar,
tu interés por la cultura está ahí desde que ibas a los dinámicos y ponías el cartel del cine. Hay un deseo siempre por que, no sé, que de alguna manera nos hace muy parecido, hay un denominador común o hay algo que nos hace muy parecidos, y es ese aspecto cultural al que me quería referir. Tú a través del libro hablas de obras de teatro, de cine, del viejo topo, de revistas, de muchísimas cosas que nosotros en nuestra progresía y en nuestros años de estudiantes pues estábamos viendo en Madrid, en los cines de arte y ensayo, donde veíamos 2 películas seguidas de Pasolini, Teorema, Porcil, que nos poníamos la cabeza enloquecida, pero que nuestro deseo era aprender siempre, porque nuestro origen humilde nos ha llevado a hacernos a nosotros mismos, y lo que hemos llegado a conseguir en la vida ha sido por nuestro esfuerzo, única y exclusivamente, porque no somos hijos de gente ni con dinero, ni con bibliotecas, ni con pianos en sus casas, ni nada que se le ofrezca. También por eso somos de izquierdas. O sea que enhorabuena por el libro y que lo lea todo el mundo, porque de verdad me lo he pasado muy bien. Claro, viendo el libro ahora, uno piensa, Félix ha estado recopilando todas estas cosas durante todo este tiempo, 40 años, con la esperanza de algún día escribir un libro y contar todo esto desde un sentido social y político. Es decir, porque claro, la memoria de toda esta gente, a mí, yo no la entiendo, vamos, yo sería incapaz de acordarme de todos estos nombres y de todas las peripecias, que han ocurrido muchas, sin haber anotado y sin tener la perspectiva de que luego algún día lo contaré. Más crítica, más política, me surge con el chiquitín, que me presentaste un día, le conocí esporádicamente. Dices aquí, han pasado ya muchos años desde que murió, pero todavía a veces echo de menos que esté aquí al lado, que se siente conmigo y que yo le pueda preguntar. ¿Qué te pasó durante aquella etapa? ¿Cómo te desquició de aquella manera el poder? ¿Por qué hiciste las cosas que hiciste? Y terminas. Si estuviera aquí y me lo explicara, estoy seguro de que lo terminaría entendiendo. En mi opinión, ya doy la respuesta, tú tendrás la tuya. Creo que no se ha conseguido. Creo que lo que has luchado tú no se ha conseguido, y por eso creo que el libro es una enmienda a la totalidad de ti mismo. Y que, viendo lo que vimos hoy, o sea, los Villarejo, los Eugenio Pinos, continúan estando ahí. Es decir, continúan impidiendo hacer la ruptura democrática que defendimos en la transición, y por tanto, sin reformar radicalmente ese aparato del Estado no será posible, aunque haya gobiernos de coalición de izquierdas que potencialmente podrían intentar. Pero tengo la impresión de que ya no es posible. En eso soy pesimista. Se pueden conseguir otras cosas, pero esos aparatos del Estado, no sé qué pasa, que heredan. Es decir, salen, incluso terminarán en la cárcel como Villarejo, pero heredarán otros. Es decir, que no sé cómo se puede conseguir una ruptura democrática que defendimos en aquella época, pero ahora todavía no hemos llegado a ella. Todavía no se ha realizado. Mientras los aparatos del Estado estén en el que están. Tengo que decir que tú no eres un comisario que tiene memoria de un policía con memoria. Entonces es imposible que te... O sea, yo no he guardado ningún documento de nada. La verdad es que ha sido todo, ha fluido, bueno, de forma natural, porque no sé también si Mercedes en eso puede intervenir. Cuando yo terminé de escribir el libro, vamos, sí, escribir, porque en el fondo está escrito, pero está escrito, o sea que hay una dualidad. Es que se me quedó, digamos, toda la... como si me hubiera deshecho de una... O sea, realmente, ahora muchas veces ni me acuerdo de cosas del libro, porque ya la memoria ya está ahí, ya ha terminado y me he quedado como vaciado. Pero bueno, no he tenido, digamos, un archivo ahí secreto esperando el momento de ubicarlo, ni nada. O sea, todo ha sido porque, joder, si tú has estado en Barcelona y llegas allí a una comisaría y allí un alférez provisional te da una hostia porque dices que tú no
que firmar un papel que diga que los principios fundamentales del movimiento, no sé qué, eso no está escrito en un grito, la hostia la tienes, te acuerdas perfectamente del nombre. Lo único que he tenido algunas veces, alguna dificultad es situar las fechas, los años, ¿no? Decir, aquello fue el 71, 73, ¿sabes? Eso sí que a lo mejor uno podía consultar la Wikipedia para ver qué pensábamos en general. No, pues así, toda la relación que he tenido con Colorado, la relación que he tenido con Barrio Nuevo, con el otro, pues es una relación que está ahí y bueno, no tenía ningún archivo preparado para darlo, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, no es exactamente lo que yo me quejo de Miguel Ángel, el chiquitín visto en el libro, de la ruptura o no democrática, porque estas cosas han sido fueron hace poco tiempo. O sea, Miguel Ángel fue director adjunto de la policía, pues, antes de la pandemia y tal. O sea, lo que yo me quejaba es que él, que había compartido conmigo muchas horas incluso de vacaciones y tal igual, pues sí que me cabreaba que él no hubiera sido capaz de poner algunas cosas en su sitio respecto a temas, por ejemplo, con Villarejo. Él, por ejemplo, se encontró con el tema del ático que fue presidente de la comunidad. Villarejo intervino, tal, no sé qué, bueno, entonces, claro, o sea, podría haber dicho, macho, aquí no me vendas ninguna moto y tal, ¿no? Y tú ya aquí no pintas nada. Y eso es un poco lo que le reprocho, ¿no? Ya a nivel político de ruptura democrática, porque evidentemente pues eso ya serían palabras mayores, ¿no? No es así tampoco, es simplemente el reproche de una persona que está con él, que hemos criticado los dos a Villarejo, y entonces yo escribí un artículo en el periódico que se titulaba El huevo de la serpiente, donde explicaba que Villarejo justamente porque cuando terminaron las elecciones del 82, bueno, ahí hay una historia nuestra de posibilidad de haber tenido un ministro distinto a Barrio Nuevo, y entonces Villarejo, que era representante del sindicato profesional de la policía, que era el sindicato de la derecha, pues se reunió con Felipe y dije, oye, si no nombras a esto, luego a esto se te ocurre tal, te montamos una huelga general. Entonces Felipe dice, joder, pues yo me voy a mantener huelga, que para eso no estoy aquí yo, estas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, efectivamente, pues no se pudo hacer en aquel momento un cambio que era totalmente factible, porque yo tenía en aquella época 30 años, más o menos, y el jefe que yo tenía, que debía tener 50 o tal, me llamó, me dijo, Félix, lo que haga falta, con vosotros no hay ningún problema, lo que queráis, y no sabes. Pero bueno, eso no lo entendieron así. Entonces, yo ya me di cuenta que la cosa no sería muy allá, y aquí una vez lo relató Óscar Alzarra en un libro que tiene muy interesante sobre también transición, que se quejaba de que de la Dirección General de Seguridad iban saliendo archivos o paquetes y tal en dirección a un sitio para quemarlos. Y él lo denunció eso ante Martín Villa. La misma denuncia que hizo Óscar Alzarra la hicimos nosotros. En aquella época el responsable del PSOE con nosotros era Mújica. Y entonces, claro, nosotros decíamos, Mújica, que se están llevando los papeles. Y allí no pasaba nada. Decíamos, joder, pues si es Mújica, que es el que manda, no pasa nada, pues aquí qué pasa, ¿no? O sea, entonces empezamos un poco a sospechar de que realmente tampoco querían hacer mucho por determinar quién se llevaba los papeles y a dónde. Bueno, luego al cabo del tiempo, pues, Mújica fue defensor del pueblo y tal, y lo que me contaban es que lo primero que le interesaba era en mi relación infantil. Entonces, al leer el libro ya de mayor y tal, y ver un poco lo que tú piensas o cómo lo percibías, pues me hace situar muchas de esas cosas que yo he vivido, que he conocido a Tilano y demás. Eso por un lado. Por otro lado, también
lo agradezco porque es una memoria que mis hijos van a poder leer y bueno, que es de agradecer. Y te quería hacer una pregunta que creo que bueno, o sea, siendo la policía del PSOE, ¿cómo te sientes tú cuando el PSOE llega a ganar y a todos esos que estabais ahí luchando por ellos no os dan ese reconocimiento que deberían haber tenido? Bueno, hay que entender las cosas también en su contexto, en su momento. Lo puedo interpretar también desde la óptica de decir, bueno, pues nosotros éramos jóvenes, teníamos 28, 29 años, y puede ser que se asustaran y decir, joder, ¿cómo vamos a dar el poder a esta gente tan joven? No es por ahí el tema. Yo creo que el PSOE también tiene su historia de la Segunda República, donde las fuerzas de seguridad, la policía y todo eso tuvieron una implicación muy importante a nivel de... Era una época en la que la policía estaba muy vinculada políticamente a las organizaciones sociales y sindicales, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también tienen un poco de resquemor de que algunos policías pudiéramos tener una implicación muy fuerte con el PSOE, ¿no? De hecho, pues yo me acuerdo que una de las cosas que se dijo cuando en el 82 y tal, era todos los cargos y tal tienen el carnet en la boca. Luego tú mirabas el fichero de todos los cargos y realmente el carnet en la boca eran 4, 10 o 20, pero que realmente, porque en el 82 no... Bueno, empezó a haber una reunión de afiliación socialista, pero tampoco tanto como para llenar las direcciones intermedias. ¿Dónde comimos arroz con bogavante hace 15 o 20 años? Y le digo yo siempre en Nayarit. Entonces, bueno, pues no a todo el mundo le pasa lo que a veces te pasa a ti con la memoria, ¿no? Y las cosas que dejan un surco, porque son importantes, porque producen dolor, pues generalmente se recuerdan. Y que también quería señalar que a Félix las recuerda, pero sin resentimiento, lo cual me parece realmente muy importante. Que no debe de tener mucha importancia porque lo han consultado y no está así. Pero todas estas cosas son muy puntuales y a mí me da un poco de miedo. Entonces yo cuando le sucedían todas estas cosas que las hemos pasado juntos, yo siempre le decía, yo puedo decir lo que me parezca bien delante de quien quiera, pero tú no. Tú no. ¿Por qué? Porque físicamente yo no tenía ningún miedo, pero sí personalmente. Personalmente han intentado muchas veces hacerle la vida imposible. Y no solo se la hacían a él, sino a la familia completa, claro. Entonces, por ejemplo, una de las veces, en una de las denuncias que le hicieron en Villaverde, absurdamente, lógicamente, por defender además a personas que pedían una vivienda digna y una serie de cosas, pues le cambiaron a Pozuelo, con un nivel bastante mucho más bajo, perdiendo en esa época 60.000 pesetas todos los meses. Pero es que luego, cuando salió la denuncia, estuvimos 3 meses sin cobrar ni un duro. Esa denuncia luego después le dio la razón, pero yo tuve que pasar esos 3 meses sin dinero. Entonces, hay muchas cosas, anécdotas de estas que os podría contar, miles. Entonces, yo las he vivido de muy diferente forma a como las vivía. Tengo que agradecer que ha sido una persona que siempre de las cosas que le sucedían no buenas, él siempre sacaba una parte positiva, siempre, y creo que ha tenido, yo creo que mucho valor y que ha hecho cosas que aunque hayan sido pequeñas cosas o pequeños granitos de arena, han servido para que ahora vayas a una comisaría y no te reciban desde un ardillo, por ejemplo, o vayas a una comisaría y no haya un bar donde se están poniendo todos morados, etcétera, etcétera. O sea que muchas gracias por haberlo hecho y tener valor. Bravo. Bueno, pues después de muchas vicisitudes, está aquí el autor. El autor es tú, que te he yo. Esto es una cosa muy difícil de explicar. Tú escribes un libro, que lo escribes tú, que si no, yo lo quiero escribir.
pedir disculpas, ¿no? Aunque ciertamente no ha sido culpa mía, nos han hecho dar 3 veces la vuelta, en fin, ha sido una pesadilla, pero en fin, no os voy a contar mis penas, pero lamento de verdad este trastorno, y que la única satisfacción que me produce es que yo solamente, como apunta Félix, solo soy el coautor, con lo cual teníais aquí al autor verdadero y tal en cuerpo y alma. Y por cierto, bueno, quería también dar las gracias a las personas que se han subido aquí a hablar del libro y que espero, estoy completamente seguro que han hablado bien. Y de ti también. De mí también, bien, ahí han estado más equivocados, pero bueno, gracias también a Borja por su presencia, gracias a todos por esta paciencia infinita que habéis tenido. Y no, solamente, yo no quiero alargar esto mucho más, después de haber llegado a estas horas, tengo la enorme suerte además de haber llegado cuando estaba hablando con Chi y de haberla oído con mucha emoción. Yo voy a contestar ahora a lo que me pregunta Félix, pero dejadme que aporte solo una reflexión. Conchi ha apuntado con buen criterio, y lo entiendo perfectamente, que si lo hubiéramos dejado mirar el borrador hubiera quitado muchas cosas. Eso estoy seguro de ello. Pero curiosamente el otro día una de las personas que vino a la presentación en el Ateneo, y además se puede decir el decano de filosofía de la UNED, leyó el libro en 24 horas y me escribió inmediatamente diciéndome que le había encantado, que le parecía maravilloso. Entonces yo le contesté y le dije: oye, Jesús, para peloteos ya estoy yo, no hace falta de tal, dime de verdad las carencias que veas al libro y tal. Y entonces me dijo: mira, la única carencia es que lo encuentro demasiado breve. Demasiado breve. Aquí hay mucho material y mucha historia y tal para tirar de ello y hacer algo mucho más potente, ¿no? Y es verdad, o sea, yo reconozco que mi papel, y ya entro un poco en la pregunta de Félix, mi papel aquí ha sido el papel de recortar todo el rato. O sea, en realidad, ¿cómo he conseguido transcribir el lenguaje de Félix y la manera de hablar? Bueno, pues escuchándole, tomando alguna nota, pero sobre todo escuchándole, porque incluso ya he contado varias veces, y lo reitero de nuevo, que yo no grabo las conversaciones, nunca las grabo, pero no tiene ningún mérito. Yo lo aprendí en John le Carré, que es una técnica que emplea el Mossad, los servicios secretos israelíes, no por razones extrañas, sino simplemente porque tendrían que trabajar el doble. Primero grabar, luego transcribir la conversación, luego volverla a escuchar, en fin, es trabajar muchísimo. Entonces es mucho mejor escuchar directamente y sobre eso escribes. Así es como yo trabajaba. Entonces el único mérito ha sido escuchar, creo que eso lo hago bien, y transcribir. Pero luego el esfuerzo verdaderamente meritorio era callarlo, porque claro, una vez que pillaba carrerilla, ya era, en fin, irrefrenable, completamente irrefrenable, ¿no? Pues nos adentrábamos, Barcelona, tal, etapa, tal, bueno, aquello no tenía fin por ninguna parte, ¿no? Y entonces había que pararlo, frenarlo. Yo además le decía 10 folios cada capítulo, luego no era verdad, luego siempre se me iba más y tal. Pero bueno, entonces le mandaba la primera versión del capítulo de Avala y entonces empezaba la pelea de las adendas, que llamábamos. Adenda, te voy a mandar una adenda, es que se me ha olvidado decirte que en aquel y ahora tal. Y tenía que llegar un momento y decía: ya no hay más adendas, Félix, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Entonces, el trabajo más intenso ha sido pararlo. De eso supongo que Conchi sabe mucho también y que ya se ha tirado. Me lo señaló Félix en el Ateneo, no recordaba que yo había utilizado tanto esa expresión de qué fuerte a medida que lo iba escuchando y tal, ¿no? Y luego
recordándolo es cierto. Y claro, es significativo por una cosa, y es porque la historia de Félix, y eso supongo que lo has explicado, tal, o sea, Félix y yo nos conocemos de hace muchos años, ¿no? Bueno, son muchos, o sea, 30 y tantos, cerca de 40, o sea, una barbaridad de años, aunque es verdad que nuestras trayectorias han sido distintas y solo de vez en cuando pues convergíamos. Alguna vez pasaba yo recuerdo, por ejemplo, eso no aparece en el libro porque yo no aparezco en el libro, ya me encargué de quitarme de en medio, pero yo recuerdo la primera vez que lo visité siendo el comisario jefe de Universidad Moncloa. Que eso parece una tontería, ¿no? Pero visitar al comisario jefe en aquellos años todavía un poco oscuros, en plan de vengo a ver aquí al comisario, eso te dejaba así tal, ¿no? Y entonces entré a verlo, a visitarlo allí al despacho, una cosa muy tétrica y muy casposa, porque todavía no se había adentrado a poner aquello en limpio. Y lo único que tenía allí tal, me puso, enseñó aquello, pues lo de estas cosas que llevaba siempre tal, y tenía un libro que era el de Isaac Rosa, ¿no? El de Isaac Rosa, ¿cómo se titula? Pájaro. Porque te ha dedicado un poema. Llevaba eso. Claro, pues, y entonces me estaba enseñando aquello y me dijo, bueno, aquí para leccionar a la tropa, es una expresión muy de Félix, el libro que tengo aquí es... Pues, o sea, ya que me preguntas cosas de qué fuerte, qué comisario más raro y qué historias más raras pasan aquí, ¿no? Aquello me llamó la atención, pero no, hay algunas anécdotas del libro que sí que... No, con esto quiero decir que yo la trayectoria de Félix la conocía lo suficiente y conocí, debo decir, por razones biográficas, yo estuve muy vinculado a aquella etapa histórica del socialismo y del Ministerio del Interior y de tal, historias que no vienen al caso, con lo cual a mí casi todo lo que he contado, más o menos, muchas de las cosas me sonaban, y aún así, cuando me ha contado alguna anécdota, eran muy fuertes. Por ejemplo, no os perdáis, los que no hayáis leído el libro, la historia de Rodri, ¿cuál era el cargo de Rodri? El inspector jefe de la comisaría de Mediodía, ¿no? Era el inspector jefe de la comisaría de Mediodía. No os lo perdáis. O sea, Rodri es un personaje que en sí mismo merece, ya de hecho le he preguntado varias veces a Félix. Arrepentirme tampoco me arrepiento de nada. O sea, quizás a lo mejor ha sido más usado en algunos momentos, pero tampoco te pienses que las cosas han llegado donde han llegado y hasta donde he podido. Tampoco te pienses que... O sea, que Sí, yo... Déjame es que como lo conozco mejor que es que... Ha venido a empezar a vender. No, a mí hay una cosa que me parece muy admirable de Félix, no es la respuesta de que se arrepiente, sino entiendo que es muy complicado saber de que se arrepiente, porque si hay algo que a mí me ha fascinado de la biografía de Félix es la complejidad. O sea, hay cierta tendencia en estos tiempos que corren a simplificar las cosas en términos de ideología, de posicionamiento, de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos, en función de eso, tal, y luego los personajes de la novela, francamente, tienen una tendencia también a convertirse en figuras planas muy abusadas. Yo creo que en Félix lo que es muy llamativo es la complejidad, el que no es una figura plana en el que quepa decir, pues de esta parte la quitamos y de esta parte la ponemos, porque yo creo que así no funciona su personalidad ni su biografía, ¿no? El otro día también otra persona que ha leído el libro me señalaba un aspecto que no lo habíamos visto, y es el único falangista que aparece en el libro
es un personaje no solo positivo, sino un personaje tratado con mucho cariño y con mucha sal. Un personaje con la biografía de Félix y tal, que el único falangista que aparezca tenga ese carácter es verdaderamente llamativo, ¿no? Entonces, no es fácil encontrar momentos que haya que darles tal. Y luego, no os quiero aburrir ya, pero a mí me ha impresionado mucho cómo trata el tema de la figura de Billy el niño y de estas situaciones que todos las tenemos en la cabeza organizadas con mucha simplicidad, y Félix no lo trata con ninguna simplicidad, sino todo lo contrario. Creo que eso es un mérito enorme, el mérito suyo, evidentemente, por entero. Es una pregunta que tengo ahí. ¿Hasta qué punto hay en las memorias de personaje y de persona real? O sea, ¿hay una parte de personaje creado a sí mismo o todo es realidad? No hay nada de ficción en él. No, o sea, a ver, eso o sea, mi abuela mayor, o sea, ficción ni una coma, Eso además lo sabrá que fue la primera condición. Bueno, yo creo que habían dos condiciones, una que no hubiera nada de ficción y dos que fuera breve. Son las dos condiciones y yo creo que las hemos cumplido. No, ficción ninguna. Otra cosa es ¿cuánto me ha mentido? No, eso ya preguntado. Bueno, no es una cuestión de mentir o decir la verdad, sino que de alguna manera toda persona también se crea un personaje de cara a los demás, ¿no? Claro, entonces, eso sí que lo entiendo. Bueno, yo, conociendo a Félix, no hace mucho tampoco, pero sí que, evidentemente, es un logro que ya he comentado antes. Yo al que escucho es a Félix. O sea, y entonces, pues eso ya me ratifica un poco lo que tú dices, pero como creo que también nos inventamos un poco a nosotros mismos de cara a los demás, pues eso, no sé si... Bueno, ¿cuánto de yo puede ser que no tenga que te está escuchando la hermana un cierto sentimiento narcisista y lo que sé, pero todo lo que hemos hablado de todo esto son cosas que han sido así y no le he dado ninguna vuelta a nada, ¿no? Todo es a piñón fijo, o sea que yo creo que no ha habido ninguna situación en la que hayamos podido... Bueno, de hecho, incluso para certificar, tú has venido incluso por la mañana a recorrer, digamos, la lonja para dar credibilidad entonces eso es así, o sea que no hay ninguna... No lo sé, yo creo que me ha quedado desfondado, o sea que es que no puedo decir, joder, que aquí he metido un poco una juñita de acá. No sé. Yo creo que no, yo creo que es así. Si en lugar de el primer capítulo, que dices cineasta o policía, hubiera sido cineasta, pues seguramente las mismas historias no hubieran pasado si era cineasta. Más o menos. Bueno, no te hubieran especializado. Sí. Pero no me hubiera llevado a acá. Porque claro, las películas que yo hubiera promocionado, hubiera hecho, hubieran sido, claro, películas que no... Entonces, bueno, pues yo no sé nada, muchas gracias por venir. La máscara.